Vamos ahora a leer entonces en la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, unos versículos. En el versículo 25 vamos a leer hasta el versículo 27. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hasta aquí, y que el Señor bendiga su santa palabra. Llegamos a uno de los pasajes que despierta mayor interés, o por lo menos despertaba en mis épocas, mis años, este pasaje acerca de la salvación de Israel. Si hablaba o no de la salvación de todo Israel, en el sentido de la conversión de la nación, del pueblo de Israel, como tal, al final de los tiempos. Normalmente es así como se interpreta este pasaje, ¿verdad? Es de largo la interpretación más mayoritaria, es según la cual se piensa que el pueblo de Israel pues tendrá una conversión futura como tal, como nación, que volverán, que tendrán su fe en Cristo, en Jesús, al fin de los tiempos. Y esto, pues, según tiene distintas formas, ¿no? Según, por ejemplo, el dispensacionalismo piensa que esto ocurrirá después del llamado rapto secreto y durante el periodo, digamos, del anticristo. Pues entonces será ese tiempo cuando Israel será despertado para convertirse. Otros, pues, que piensan, no piensan de esta manera, piensan a lo mejor en una especie de edad de oro, de edad dorada de la Iglesia a los últimos tiempos, antes del regreso del Señor Jesucristo, antes. Entonces, que habrá un crecimiento, una expansión sin límites o sin precedentes del Evangelio, y entonces será cuando se convertiría el pueblo de Israel también. Hay también incluso aquellos que dicen que, sí, al final de los tiempos, incluso al final, cuando Jesucristo venga, todo Israel será salvo, pero esto no significa que Israel se vaya a convertir, simplemente Él será salvo. Todo Israel, cuando Jesucristo venga, pues será salvo, y bien, pues todos, incluso aquellos que no han creído, que nunca han creído y que han permanecido en incredulidad, también ellos entonces serán salvos, porque será entonces la restauración, según ellos, de todas las cosas en Cristo. Entonces, esa fue la incredulidad, el pecado fue el camino particular, según ellos, para que Israel al final de los tiempos sea así salvo. Ya digo, todo Israel es todo Israel, numéricamente, sin excepción, todo israelita a lo largo de las épocas. Bueno, pues, entre unos y otros, ya digo, esto es la explicación, la interpretación más corriente o la normal de estos versículos. Y es tanto es así que prácticamente se da por sabido que tiene que ocurrir esta salvación, ¿verdad? Cuando dice aquí que y luego todo Israel será salvo, eso del luego, después del endurecimiento sobrevenido a Israel,
para que entre en la plenitud de los gentiles. Bueno, entonces se da por sabido que es así. Y si uno, pues por una razón o por otra, digamos, disiente, un poco es mirado de una manera un poco rara y bueno, digamos que todos se le van a echar encima como diciendo, este hombre, ¿cómo es que dice esto? Está bien claro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si hiciera, pues según los cánones en este sentido, pues daría por sabida esta interpretación y pues empezaría a hablar y al final pues intentaría hacer una aplicación para nosotros. Pero bueno, realmente es esto lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios. A veces es bueno también hacerse preguntas, ¿no? Lo que parece más evidente, ¿es realmente esto lo que está enseñando la palabra de Dios en este punto? Todos los mensajes tienen que estar basados en un trabajo previo que se tiene que hacer de interpretación, lo que se llama también de exégesis, ¿no? Todos los mensajes, todas las predicaciones deberían ser así, al menos las predicaciones importantes en el día del Señor, ¿no? Bien, pues, bueno, cuando se dan los mensajes no es necesario que esto salga a relucir. No es necesario que salga a relucir, digamos, todo el trabajo que se hace, ¿no? Para, digamos, llegar a la correcta interpretación del pasaje. ¿No? Es como ir a comprar vacas, ¿no? En la feria, ¿no? Si vas a comprar la vaca a la feria, pues no vas a comprar la que se le vean los huesos, ¿verdad? Te vas a comprar la que esté llenita de carne, ¿verdad? Esa es, digamos, la mejor, la que te quedas, ¿no? Bueno, pues pasa un poco también con los mensajes, las predicaciones, ¿no? Si ves ahí los huesos, la estructura, digamos, del esquema, si ves un poco todo esto, pues bueno, es mucho mejor, digamos, que esté pues cubierto de carne y que tenga su forma, digamos, digerible para todos. Ahora bien, hay veces en los que es necesario que, digamos, salga a la superficie, digamos, esta estructura o como lo queramos llamar, ¿no? Este trabajo, digamos, de interpretación de lo que estamos hablando. Y es lo que vamos a intentar hacer sobre todo esta mañana, ¿no? Ver paso a paso, pues, acerca de este versículo, a ver qué es lo que realmente nos está enseñando acerca de la salvación de todo Israel. Vamos a ir entonces paso a paso. Y en primer lugar, entonces, lo que nos tenemos que preguntar o tenemos que comenzar viendo, tratando, es acerca del asunto de la traducción. Volvemos a la cuestión de las traducciones. Entonces, en el versículo 26, cuando dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces volvemos a lo que dijimos, o lo que estamos viendo hace escasos días, ¿no? En la conferencia de Bilbao, ¿no? Que una cosa es traducir y otra cosa es interpretar. Y lo importante que es separar la traducción de la interpretación, ¿no? Y que en las páginas de la Biblia, en negro sobre blanco, esté solamente la traducción y que después ya la interpretación, pues cada uno, digamos, con la luz que el Señor le dé, y para eso también están los ministerios que el Señor da en la palabra. Entonces digo todo esto porque en el versículo 26 digo esta frase, y luego todo Israel será salvo. Pues, bueno, así está en la Reina Valera 1960, así está también en la 1909, es decir, en la antigua, en la versión antigua, pero en griego está y así todo Israel será salvo, no y luego. Y eso desde el punto de vista de griego es clarísimo, no hay vuelta de hoja. Y todos aquellos que conozcan el griego, aunque estén creyendo en la salvación de Israel, lo tienen que admitir, es así, es un hecho. Y así todo Israel será salvo, no y luego. Entonces, esta es la gran la traducción de la gran mayoría de versiones de las traducciones de la Biblia fuera de las Reinas Valeras, ¿no? Hay muchas traducciones de la Biblia, como decíamos, en la actualidad muchas, la gran mayoría es y así o y de esta manera. Y también hemos de tener en cuenta que la traducción original de Reina Valera, de Cipriano de Reina en 1569,
Casiodoro de Reina en 1569 y Cipriano de Valera en 1602, la traducción original era y así. Entonces se cambió en algún momento del tiempo entre 1602 y 1909. Bueno, se puede hacer, la investigación se puede hacer fácilmente de ver en qué momento se introdujo exactamente. Y en todas las Biblias importantes de la Reforma era también y así. Entonces, la traducción es y así. Entonces, bueno, claro, es tan evidente, también es tan evidente debido a la influencia de esta traducción. Y luego, pues entonces te da la impresión de que hay una sucesión de tiempo entre lo que nos dice el versículo 25 y lo que nos dice el versículo 26. Primero, pues están endurecido una parte de Israel y entran todos los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. En este sentido, no hay ninguna duda. Hay salvación final. Pero si dices, y de esta manera todo Israel será salvo, puede ser esto, pero también hay otra posible interpretación, que es la que vamos a ir viendo paso a paso. Entonces es importante el considerar esto como punto de partida. Entonces vamos a ver también ahora en el versículo 25, y comenzar aquí en el versículo 25 cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y está hablando en cuanto a lo que habíamos visto la semana pasada, de la jactancia, de decir, bueno, pues ellos han sido desgajados para que yo sea injertado. Entonces, de esta manera, ya vimos la semana pasada, ¿no? Que tiene que decir, no te ensoberbezcas, sino teme. Permanece tú en la no en la incredulidad, sino en la fe. Y dice, pues, también que ellos, pues, también podrán ser vueltos a injertar, porque son las ramas naturales y poderoso es Dios para poder hacerlo. Bien, pues entonces vemos que aquí habla de este misterio, la palabra misterio. A veces también se dice, bueno, aquí también tiene que ser misterio la salvación de Israel, es decir, en el sentido de la conversión de todo el pueblo, porque si no, poco misterio hay. Poco misterio hay lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero el sentido de la palabra misterio, ¿cuál es? En el Nuevo Testamento. Entonces, brevemente también vemos que es una palabra sobre todo que utiliza Pablo. Podemos leer en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27. Bueno, también en el versículo 25 podemos leer: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios y a continuación el misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la palabra de Dios, el misterio, y vemos aquí Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces vemos que aquí está hablando del misterio en el sentido prácticamente del Evangelio, de Cristo. Capítulo 2, versículo 2 también, cuando dice que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces vemos, está hablando en un sentido general, misterio está hablando del Evangelio de Cristo, ¿no? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Pero también nos encontramos en el Nuevo Testamento, que se utiliza también en un sentido más particular, un detalle, algo más concreto. En el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio es algo en particular, algo en concreto, acerca de la resurrección.
Entonces, en un sentido general es el Evangelio de Cristo, y en un sentido más particular, pues podemos decir, son cosas en concreto, podemos decir hoy en día, pues enseñanzas, ¿no? Enseñanzas de la palabra de Dios en este o en otro tema. Entonces, aquí se está utilizando la palabra misterio. ¿Por qué se utiliza la palabra misterio? Pues lo que hemos leído, misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Entonces es una palabra también para la revelación. Dios lo ha revelado, Dios lo ha dado a conocer. Misterio, ¿por qué? Porque cuando él lo predicaba, el apóstol Pablo, era nuevo, novedad, novedoso. Entonces nosotros, 2000 años después, con la palabra de Dios en la mano, ya, pues, bueno, no podemos decir que no sea nuevo, pero en aquel momento de la historia, hace 2000 años, sí que lo era. Misterio, por lo tanto, pero no en el sentido de algo oculto, esotérico, sino dado a conocer, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la palabra misterio. Continuamos en el capítulo, en el versículo 25. Y entonces vemos el misterio en concreto, ¿no? Y vemos que se parece bastante a lo que hemos leído en primera de Corintios, capítulo 15, ¿no? Esa, digamos, incluso me parece como si fuera un proverbio, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos, transformados. Y aquí dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vemos, esto también a veces se puede decir como un aforismo, ¿no? O se podría decir un mashal en hebreo, una palabra un poco de sabiduría, un proverbio. Vemos que aquí hay una serie de ideas que están un poco en contraste. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Vemos, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces vemos, hay aquí un contraste entre, por un lado, los gentiles y, por otro lado, Israel. Un contraste. Por otro lado, el contraste es que ha habido endurecimiento en parte de Israel, en parte, y después, por otro lado, los gentiles es la plenitud. Otro contraste, segundo contraste. Gentiles, Israel, o Israel, gentiles. En parte, plenitud. Y endurecimiento, ¿verdad? Y después, bueno, aquí dice, haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, acerca de la plenitud de los gentiles, ya habíamos también hace 2 domingos acerca de la plenitud, ¿no? De la plenitud de Israel. Bueno, vemos ahora qué es la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, que es que todos los gentiles se salven. No, no se salvan todos los gentiles. Pero sí que, digamos, se completa el número de los gentiles que han de ser salvos. Esta es, digamos, la idea. Y bien, pues, una cosa importante para comprender y para interpretar este versículo es leerlo a la luz también, o juntamente con lo que nos dicen en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y el versículo 24. Y es, digamos, el discurso, digamos, de Jesús acerca de las señales antes del fin, el discurso escatológico de Jesús. Y dice el versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán ya llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta, dice, que se cumplan los tiempos, o hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, bueno, en griego se ve claramente que es la misma, digamos, parentesco, digamos, de ideas, ¿no? Entonces, cuando dice, está también, bueno, volviendo aquí en Romanos 11, ¿verdad? Endurecimiento en parte
hasta que, vemos primero hasta que, y aquí es que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que, después dice aquí en Lucas, los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces el verbo es, pleró, que es la misma raíz que cumplir, que la plenitud aquí de los gentiles en Romanos 25. Entonces digamos que son dos pasajes muy parecidos, uno y otro, y en el fondo está hablando de lo mismo. La situación negativa para el pueblo de Israel en Lucas es: Jerusalén será hollada por los gentiles, y en Romanos es que el endurecimiento ha venido en parte a Israel, y que eso va pues a permanecer en el tiempo hasta que, dice, los tiempos de los gentiles se cumplen. Y también dice en Romanos 11:25 que entren la plenitud de los gentiles. ¿En qué entrar? Pues en la salvación, en el reino de Dios. Aquí, por el contexto, Romanos 11 sería la salvación, ¿no? Vale, pues entonces, si seguimos leyendo aquí en Lucas capítulo 21, los versículos siguientes, el versículo 25 al 27, leemos, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia en las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, ¿esto a qué desemboca? Esto entonces desemboca al regreso del Señor Jesucristo. Es lo que pone fin a todo esto, ¿no? Entonces vemos que el cumplimiento del tiempo de los gentiles pues va acompañado de estas señales en el tiempo, y al final pues viene Jesucristo, y vemos, no viene en un rapto secreto, no viene Él de una manera pues, no, Él viene con poder y va en gran gloria. Es el regreso del Señor Jesucristo en gloria. Bueno, pues esto, como veremos un poco más adelante, aquí en Romanos capítulo 26 también habla de la venida de Jesús, ¿verdad? Como vemos. Muy bien, pues esto en cuanto al versículo 25. Y ahora vemos aquí el versículo 26. Entonces la frase, ya hemos tratado la cuestión del y así, y de esta manera. Y entonces, haciendo un poco esta recapitulación, entonces vemos que se está enseñando este misterio, que es esta enseñanza, que ahora se da a conocer, y que es que por una parte hay un endurecimiento en parte a Israel, en parte, y la plenitud de los gentiles se salva. Entonces, bueno, lo que claro, esta manera de decir las cosas no está dicho, pero está implícito, es que la otra parte de Israel se está salvando, ¿verdad? La otra parte de Israel se está salvando todo el tiempo. Bien, pues entonces, ahora llegamos, bueno, sí, y que esto al final va a continuar hasta el fin, hasta el regreso del Señor Jesús. Entonces aquí, versículo 26, ya hemos dicho, y así, de esta manera, todo Israel será salvo. Y entonces, de esta manera, pues podemos entender que, y así, de esta manera, es la conclusión de lo que está diciendo, digamos. Es la conclusión de lo que ha dicho, de la manera como va a ser salvo. Pues, y los, los judíos y también los gentiles, con una parte también de los judíos en endurecimiento, y también pues la plenitud de los gentiles, pero también hay parte de los gentiles que se quedarán en endurecimiento. Entonces están en endurecimiento los gentiles y los judíos también, y entonces una parte de los de Israel serán salvos, una parte de los judíos serán salvos, y así, de esta manera, todo Israel será salvo. Y entonces, ¿cuál es la identidad de este todo Israel? Está hablando de toda la nación de Israel. Pues bueno, pues a esto pues hemos de pensar que, que permite todo esto pensar la idea
a la luz de la idea principal de este pasaje, ¿cuál es? La idea principal de este pasaje, Romanos 9:11, ¿cuál es? Pues lo que habíamos leído en Romanos capítulo 9, versículo 6, cuando dijo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Literalmente, porque no todos los que son de Israel, estos son Israel. Es también un juego de palabras, ¿no? Entonces, el verdadero Israel. No está hablando aquí del Israel según la carne o el Israel nacional. Está hablando aquí del Israel de Dios. ¿Y quiénes son el Israel de Dios? Los judíos y los gentiles creyentes en el Señor Jesucristo. Es lo que dijo en Romanos capítulo 2, versículo 28-29, cuando dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, la circuncisión de la cual, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no está hablando del Israel exterior o nacional o en la carne, sino del interior del verdadero Israel. Es lo que ha estado pues hablando y diciendo pues todo el mundo, no todo el tiempo. No había dicho aquí el apóstol Pablo mismo en el capítulo 10, cuando dice que que si creyeres en el Señor Jesús confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y un poquito más adelante dice, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. No hay diferencia. No hay diferencia. Y esto es la enseñanza que nos encontramos sobre todo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? No hay diferencia, porque Cristo ha abolido la diferencia y ha derribado el muro de separación. Efesios capítulo 2, versículo 28-29. Perdón, capítulo 2, versículo 12, cuando dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era antes, pero ahora leemos versículo 14-15, Él es nuestra paz, Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, ya no hay dos pueblos, ya no hay Israel y las naciones, ya hay el verdadero Israel, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y leemos también versículos 17 al 19, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, los judíos y los griegos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. Y antes había dicho de la ciudadanía de Israel. Sois conciudadanos de los santos. Por lo tanto, está hablando de la ciudadanía de Israel y miembros de la familia de Dios. Entonces, ahora, como veíamos la semana pasada, estamos injertados en Israel. Ya no estamos fuera de Israel. Ya somos parte de Israel, del verdadero Israel, del Israel, no el exterior, que permanece todavía en incredulidad, pero sí el Israel de Dios formado por los judíos que vienen a la fe y los gentiles, es decir, nosotros, que venimos a la fe. Así, por lo tanto, vemos que aquí, a la luz de todo esto, a la luz de lo que estamos viendo en versículo 25, 26, a la luz de Romanos 9, 11, a la luz de lo que enseña el apóstol Pablo, a la luz de lo que enseña el Nuevo Testamento, pues hemos de concluir que aquí se está enseñando acerca de todo Israel es el verdadero Israel.
el verdadero Israel de Dios. La plenitud de los gentiles, ¿verdad? La plenitud de los gentiles que han creído, y después también todos los gentiles que han creído, que como veíamos en Romanos 11, versículo 12 también, es también la plenitud. Y bien, pues hablando también de interpretaciones, si cogemos la Reina Valera de 1602, en nota al margen, no dentro de la Biblia, sino nota al margen, pone: esto es, dice, el verdadero Israel que está descrito en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Esta era la interpretación de Calvino, esta era la interpretación de Cipriano, de Valera, esta era la interpretación de la Reforma, por lo menos de, la interpretación original de los reformadores. Bien, pues alguien dirá, pues entonces esto es, te olvidas de que aquí se está hablando de Israel en todo este pasaje. No, no me olvido. Y no es rebajar a Israel. No es rebajar a Israel. ¿Por qué? Hemos dicho que Israel, bueno, el Señor todavía mantiene las promesas en su alianza y el pueblo está en endurecimiento. Pero estamos viendo que siempre habrá en Israel gente que venga a la fe. Esto significará que siempre Israel va a permanecer. Esto va a decir que no hemos de ser, pues, antisemitas o antijudíos, o etcétera, etcétera, ¿no? Siempre habrán judíos que vengan a la fe, porque el Señor guarda las promesas de su alianza. Siempre habrán, dicho de otra manera, ramas naturales que vuelvan a ser injertadas, porque poderoso es Dios para volverlo a hacer. Porque poderoso es Dios para volverlo a hacer, porque eso son las promesas de Dios en su alianza, y el Señor las cumple en sus elegidos. Así, por lo tanto, el Señor es fiel. Bien, pues seguimos un poquito. ¿Me permitís un poquito más continuar? Porque ahora tenemos que tratar los versículos 26, 27 y 28, que es la cita del Señor Jesucristo, que hemos pues visto que también tienen muchos parecidos con lo que nos dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Entonces, bien, según también la interpretación mayoritaria de la conversión final de Israel al final de los tiempos, digamos, esto abre un periodo de tiempo, ¿verdad? Esta conversión siempre, lo miremos como lo miremos, abre un periodo de tiempo entre la conversión de Israel y, digamos, la venida en gloria del Señor Jesucristo. No es una cosa que se siga lo uno a lo otro, y eso pues permite introducir, digamos, la idea del milenio. Hay un libro muy interesante que se llama La Esperanza Puritana, no está traducido. Entonces, bueno, los puritanos en este sentido eran muy postmilenialistas, ¿no? Al contrario de los reformadores originales. Por eso he hablado de la enseñanza original de los reformadores, la enseñanza original de la Reforma, porque al principio tenían esta enseñanza que estamos aquí viendo, pero digamos se hizo mayoritaria entre los reformados anglosajones, aquí ingleses, los llamados puritanos, la enseñanza de la conversión final de Israel. Y entonces, claro, eso es lo que introdujo la idea del postmilenialismo en, es un libro muy interesante, está en inglés. Y es que es una relación, digamos, es así. Si tú crees en la conversión final de Israel, pues eso afecta tu conversión de los últimos tiempos, de la escatología. Entonces, o eres premilenialista, sensacionalistas o premilenialistas históricos, o eres postmilenialista, ¿no? Pues entonces, se interpreta, volviendo aquí al tema, esta cita del apóstol, versículo 26 y 27, pues como si fuera normalmente una renovación de la alianza para Israel durante ese milenio, ¿no? Ahora bien, pues hemos dicho que, mirándolo a la luz de Lucas capítulo 21, es es el regreso final del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si miramos también más de cerca esta cita, bueno, vemos que está aquí diciendo el apóstol Pablo cómo está escrito, es una cita. Es un conjunto de citas.
vemos aquí en Isaías 59 que hemos leído, ¿verdad? Al principio del culto. Isaías, capítulo 59, podemos volver a leer los últimos versículos. Isaías 59, cuando dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Después dice 2 puntos: el espíritu mío que está sobre ti, pero eso no lo cita. Se queda solamente aquí. Versículo 20, versículo 21, hasta donde dice: este será mi pacto con ellos. Entonces, a continuación, Romanos dice: cuando yo quite sus pecados. Y esto está citado, se ve claramente del griego, citando la Septuaginta, en Isaías capítulo 27, versículo 9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Entonces, vemos que, bueno, ya digo que esto a lo mejor no se ve muy claramente en la traducción, pero sí en que es una cita de la Septuaginta en griego. Entonces, se aparta, digamos, de esta cita: y este será mi pacto con ellos, para incluir cuando yo quite sus pecados. Es curioso, vemos, es curioso que hable del perdón de los pecados. Cuando está hablando, este será mi pacto con ellos. En Isaías 59 está hablando del espíritu y de las palabras. El espíritu que está en mí está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca estarán sobre tus hijos. Pero vemos que ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrar que la naturaleza de la alianza es sobre todo el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, ¿eso dónde lo vemos? ¿Eso dónde lo vemos? Pues en el pasaje de la nueva alianza en el profeta Jeremías, ¿verdad? Capítulo 31, versículo 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Así acaba entonces estas palabras: porque perdonaré sus pecados. Entonces, la alianza es sobre todo la promesa de Dios que va a perdonar el pecado de su pueblo. Y bien, entonces, ¿cuándo se cumplió todas estas promesas de Dios? ¿O cuándo se cumplió esta alianza? Hemos de estar esperando una nueva alianza, una nueva alianza al final de los tiempos. Es la alianza eterna que hizo Dios en Jesucristo para el perdón de los pecados de su pueblo. Es la, digamos, alianza que fue sellada con la sangre de Jesucristo en su venida. Es la alianza del nuevo pacto o de la nueva o del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay también más detalles, pero no hace falta entrar tan en detalle cuando dice vendrá de Sión. Bueno, pues está hablando, sí, que vendrá de Sión. Hay aquí también una alusión seguramente al Salmo 14 cuando dice: oh, ¿quién nos viera que de Sión viniera la salvación, ¿verdad? En el Salmo capítulo 14 o el Salmo 53 también. Acaba así diciendo: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver a la cautividad a su pueblo. Porque, digo esto porque en la cita de Isaías 59 era que vendrá el Redentor a Sión, ¿no? Y aquí dice de Sión. Entonces, no que viene a Sión, sino de Sión. Pues bueno, seguramente hay intérpretes que dicen que está hablando del Israel según la carne, Romanos 9:5, capítulo 9, versículo 5, cuando dice que
de los israelitas, de la carne vino Cristo, o también seguramente está hablando de la Sion celestial, de la Jerusalén celestial, que vendrá para hablar, que viene de los cielos. Seguramente sea esta porque estamos hablando del regreso en gloria del Señor Jesucristo. Bien, pues entonces vemos, esto es, la enseñanza. Ya digo que es un poco, mostrar un poco todo aquí, la estructura del esqueleto. Pero bueno, ¿qué podemos decir ya en aplicación para nosotros o para nuestro uso, todo lo que nos está diciendo? Bueno, pues estamos viendo un poco pasajes aquí y allá, ¿no? Pero vamos a verlo de una manera un poco más personal, ¿no? Para Pablo, lo que esto significó para Pablo. Hemos estado también leyendo al inicio del culto el capítulo 22 de Hechos, ¿verdad? No, todo esto que estamos aquí hablando, ¿no? De el Israel en endurecimiento y que hay, pues, a gente que se salva, todo Israel que se salva. ¿Cómo lo vivió esto Pablo? Pues Pablo que iba para Damasco y entonces le vino, el gran resplandor a mediodía y entonces oyó la voz y vio a Jesús que se le apareció diciendo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él quedó sin ver, lo llevaron a Damasco, como hemos leído también. Ananías fue allí y le dijo: hermano Saulo, recobra la vista, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que seas tu testigo de todas las cosas que has oído y has visto. Entonces hemos estado viendo todo esto, cómo él fue llamado. Él también estaba en endurecimiento. Él también participaba de la muerte de Esteban, perseguía el camino hasta la muerte, pero el Señor lo llamó y él estaba en el templo de Jerusalén y él estaba orando, como también estuvo ahí en el templo de Jerusalén Isaías, ¿verdad? Entonces vio Isaías la visión y vio al Señor en su templo y vio en su trono alto y sublime y él vio al Señor Jesucristo, Pablo. Y entonces también él le dijo, ve porque no oirán. Envío a los gentiles porque tu pueblo Israel no oirán. Entonces vemos que él estaba anunciando el evangelio aquí y allá, siempre a los judíos primero, pero siempre él se encontraba con esto. Los judíos a los cuales se es presentado el evangelio lo rechazan. Me voy a los gentiles. Y está al final de los Hechos en Roma y está predicando allí y dijo: bien dijo el Espíritu Santo por Isaías a nuestros padres, ved bien, pero no veréis, oíd por cierto, pero no entendéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y endurecido. Y esto fue la experiencia del apóstol Pablo, que él fue llamado de en medio de esa generación. Él fue llamado en medio de esa generación. Él formaba parte del endurecimiento de Israel y él fue llamado afuera. Y esto vemos la salvación de Israel. Esto que está aquí diciendo el apóstol Pablo, él lo experimentó. No es esto que él hiciera aquí una especie de garabatos en la pizarra y hiciera aquí un esquema acerca de la salvación, no, de los periodos de la salvación, esto, lo otro. Él lo experimentó. La salvación es que vino Jesús y lo llamó. Es algo que se experimenta. La salvación es algo que se vive. Es algo que se vive. ¿Y cómo se vive? Porque el Señor te llama. Estás tú en el curso de este mundo, el Señor te llama y te saca afuera y tú ves cómo el mundo sigue su curso y tú estás afuera. Y entonces dice que Pablo sentía un gran dolor y estaba orando siempre para ver si su pueblo puede ser salvo. Y entonces dice: yo hago lo que puedo, yo honro mi ministerio, aunque yo soy enviado sobre todo a los gentiles, para ver si puedo a esos que están afuera, que se están perdiendo, hacer salvo a algunos de ellos. Y esta es la historia también de los cristianos, ¿verdad? De que hemos sido sacados fuera y vemos cómo los demás están yendo. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Intentar que ellos puedan llegar a ser salvos. Intentar orar al Señor. Si de alguna manera algunos de ellos pudieran ser salvos, comenzando por los de nuestras casas, comenzando por nuestros amigos, comenzando con aquellos que hemos pasado en la infancia y la juventud, comenzando con ellos, ¿no? Antes de ganarnos después de todo el mundo, comenzar con los de la
propia casa, ¿verdad? Bien, vemos que esto es al final como hemos de contemplar la salvación de Israel, o nuestra propia salvación, vivir nuestra propia salvación, ¿no? Vivir nuestra propia salvación si nosotros verdaderamente hemos sido llamados por el Señor a la participación de su Hijo. Mirar si hemos sido llamados por el Señor. Y ver nuestro llamamiento celestial, participantes del llamamiento celestial, también dice el Nuevo Testamento. Y mirar al futuro, mirar al futuro. ¿Cómo hemos de mirar al futuro? Hemos de mirar al futuro. ¿Qué esperamos nosotros del futuro? ¿Esperamos nosotros qué es lo que más esperamos o anhelamos? ¿Una edad dorada para el Evangelio? ¿Una edad dorada aquí en la tierra? Un gobierno terrestre, que vengan todas las naciones literalmente a rendir. ¿Es esto lo que estamos aquí esperando o estamos esperando el ver al Señor Jesucristo? A estar con Jesucristo, a mirarlo a la cara. Entonces vemos, lo ponemos las cosas en una balanza. ¿Qué es lo que esperamos del futuro? ¿Cuál es nuestra esperanza por encima de todo? Es, por supuesto, ver al Señor Jesucristo, porque Él ha hecho esto. Él ha quitado el muro de separación y ha quitado aquello que nos separaba de Dios, que son nuestros pecados. Cuando yo quite sus pecados. Recordemos la promesa del perdón del Señor, la promesa del perdón, que es la promesa de la alianza, que estemos mirando al día de su regreso. Los llamados verán al Señor, los llamados de los judíos, los llamados de los gentiles verán al Señor gracias al perdón misericordioso de pecados, el pacto de gracia en la nueva alianza. Esto es lo que nos viene a decir este pasaje, y que lo tengamos grabado en nuestro corazón. Es eso.